Nunca olvidaré el momento en que el padre de Daniela me miró a los ojos y pronunció aquellas palabras que me helaron la sangre: si no te alejas de mi hija, te destruiré la vida. Fue en la soledad de su estudio en Salamanca, con el eco de las campanas de la Catedral Nueva resonando como un presagio funesto. Mi corazón latía con furia. Pero no por miedo, sino por la rabia de saber que nuestro amor, tan puro y prohibido, estaba a punto de ser devorado por los secretos de una familia que se disfrazaba de perfección. Me llamo Patricia y vivo en Salamanca desde que tenía 18 años. Cuando llegué para estudiar literatura en la universidad. Esta ciudad, con sus plazas empedradas y sus fachadas doradas por el sol del atardecer, siempre me había parecido un refugio de sueños antiguos. Pero ahora, cada rincón me recordaba a Daniela, mi mejor amiga, mi confidente, y algo mucho más profundo que no me atrevía a nombrar al principio. Nos conocimos en una clase de poesía española, donde ella recitaba versos de Lorca con una pasión que me dejó sin aliento. Daniela era todo lo que yo no era, hija de una familia acomodada, con raíces en la nobleza castellana, educada en colegios católicos estrictos. Yo, en cambio, venía de un pueblo humilde de Andalucía, con padres que apenas llegaban a fin de mes, pero que me habían inculcado el valor de la honestidad y la libertad. Al principio, nuestra amistad fue como un río tranquilo. Pasábamos tardes en la Plaza Mayor, bebiendo café y discutiendo sobre libros. Ella me hablaba de su padre, don Eduardo, un abogado respetado en la ciudad, un hombre de principios rígidos que dirigía la familia con mano de hierro. Su madre, doña Isabel, era la encarnación de la devoción religiosa, siempre con un rosario en la mano. Daniela tenía un hermano menor, Pablo, que idolatraba al padre. Yo envidiaba esa estructura familiar, tan diferente a la mía, donde el caos reinaba por la ausencia de mi padre, que nos abandonó cuando era niña. Pero pronto, las miradas se prolongaron más de lo debido. Una noche, durante la feria de Salamanca, bajo las luces de los fuegos artificiales, Daniela tomó mi mano y no la soltó. Patricia, ¿sientes lo mismo que yo?, murmuró. Y en ese instante, el mundo se transformó. Nuestro amor floreció en secreto, en paseos por el río Tormes, en besos robados en los jardines del huerto de Calisto y Melibea. Era un amor intenso, lleno de poesía y promesas susurradas. Daniela me confesaba sus miedos, el peso de las expectativas familiares, el temor a decepcionar a su padre, que soñaba con verla casada con un buen partido de la alta sociedad salmantina. Yo, por mi parte, luchaba con mis propios demonios. En Andalucía, mi familia era conservadora, pero la distancia me daba libertad. Sin embargo, el amor por Daniela me hacía cuestionar todo: ¿era esto pecado, como nos habían enseñado en la iglesia? ¿O era la verdad más pura de mi alma? Nuestras noches eran de conversaciones profundas, donde ella lloraba por la presión de ser la hija perfecta, y yo la consolaba, prometiendo que juntas lo superaríamos todo. Pero los secretos no permanecen ocultos para siempre. Un día, don Eduardo me invitó a su casa bajo el pretexto de discutir un proyecto universitario. Daniela no estaba, había ido a visitar a una tía en Madrid. Entré en su estudio, un lugar solemne con libros antiguos y crucifijos en las paredes.
Él me ofreció un asiento y, con una sonrisa fría, cerró la puerta. Patricia. Sé lo que pasa entre tú y mi hija. Dijo de pronto. Su voz como un trueno. Me quedé petrificada. ¿Cómo lo sabía? Nos había visto. Intenté negar. Pero él sacó una carta que Daniela me había escrito. Llena de declaraciones de amor. La había encontrado en su habitación. Esto es una aberración. Espetó. Daniela es una niña confundida. Influenciada por ti. Si no te alejas, le contaré a tu familia todo. Y a la universidad. Tu beca desaparecerá. Y tu reputación quedará en ruinas. Sus palabras me golpearon como puñales. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Me sentí traicionada. No por Daniela, sino por el mundo que nos rodeaba. ¿Cómo un padre podía hacer eso a su propia hija? Lloré en silencio. Pero él no se inmutó. Piensa en ello. Patricia. Salamanca es pequeña, los rumores viajan rápido. Salí de allí temblando. El sol de la tarde burlándose de mi dolor. Daniela me llamó esa noche. Ajena a todo. ¿Qué te pasa? ¿Amor? Preguntó. No pude contarle. El secreto me ahogaba. ¿Cómo protegerla sin destruirnos? Esa noche. Caminando por las calles empedradas. Juré que lucharía. Pero el miedo se instalaba en mi corazón como una sombra. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniela notaba mi distancia. Pero yo la atribuía al estrés de los exámenes. En realidad, don Eduardo me vigilaba. Recibí una carta anónima en mi residencia. Con fotos nuestras en el río. Aléjate o todos lo sabrán. Decía. El pánico me invadió. Salamanca, que antes era mi paraíso, se convertía en una cárcel. Recordaba las fiestas de San Juan, donde bailábamos juntas. Libres. Ahora, todo era sospecha. Una tarde, en la biblioteca de la universidad, Daniela me confrontó. Patricia. ¿Me estás evitando? ¿Ya no me quieres? Sus ojos marrones, llenos de lágrimas, me rompieron el alma. La abracé, susurrando que la amaba más que a nada. Pero no pude revelar la verdad. El conflicto interior me devoraba, ¿protegerla significaba mentirle? ¿O la honestidad nos destruiría a ambas? Don Eduardo no se detenía. Me llamó a su oficina en el centro. He hablado con el decano. Mintió. O quizás no. Tu futuro pende de un hilo. Me ofreció dinero para irme de la ciudad. Rechacé. Furiosa. ¿Por qué odia tanto nuestro amor? Grité. Él se rió amargamente. No es odio. Es realidad. En España. En familias como la nuestra. Esto no se acepta. Daniela merece una vida normal. Esa noche. Sola en mi habitación. Escribí una carta a Daniela. Contándole todo. Pero la rompí. El miedo ganaba. ¿Era cobardía o amor? Salamanca testigo de mi tormento.
con sus catedrales imponentes recordándome la culpa católica que nos habían inculcado. El conflicto escalaba como una tormenta en el horizonte castellano. Daniela, intuyendo algo, insistía en vernos más. Fuimos a la casa de las Conchas. Un lugar simbólico de amor eterno, donde las conchas en la fachada representaban la fidelidad. Allí, bajo la lluvia fina, ella me besó con desesperación. Dime qué pasa. Patricia. No puedo vivir así. Mi corazón se partía, quería contarle. Pero el rostro severo de don Eduardo me perseguía. Decidí confrontarlo de nuevo. Fui a su casa un domingo después de misa. Doña Isabel me abrió. Con su sonrisa piadosa. Pasa. Hija. Eduardo te espera. En el salón. Decorado con retratos familiares. Él me miró con desprecio. Has venido a suplicar. ¿Verdad? No. Vine a luchar. Daniela me ama. Y yo a ella. No puede separarnos. Él se levantó. Furioso. Eres una corruptora. Mi hija era pura hasta que llegaste tú. Con tus ideas liberales de Andalucía. Reveló entonces un secreto que me dejó helada. Daniela había estado prometida en secreto a un joven de Valladolid. Un arreglo familiar desde la infancia. Es por el bien de la familia. Dijo. Tú lo arruinas todo. ¿Prometida? Daniela nunca me lo había dicho. ¿Era una mentira? Salí corriendo. Las lágrimas mezclándose con la lluvia. En la Plaza Mayor. Llena de turistas. Me sentí sola en el mundo. Confronté a Daniela esa noche en nuestro rincón del río. Dime la verdad sobre ese compromiso. Grité. Ella palideció. Patricia. Fue algo que mi padre impuso. Lo rompí por ti. Pero no te lo dije para no preocuparte. Su voz temblaba. Nos abrazamos. Pero la semilla de la duda estaba plantada. ¿Cuántos secretos más había? Nuestro amor. Antes puro. Se teñía de desconfianza. Don Eduardo no cejaba. Envió a Pablo, el hermano, a espiarnos. Una tarde. En un café. Pablo se acercó. Mi padre dice que te vayas. O le dirá a mamá todo. Daniela lo defendió, déjanos en paz. Pero el daño estaba hecho. La familia se dividía. Doña Isabel. Al enterarse vagamente. Rezaba más. Murmurando sobre pecados modernos. Mi propia familia llamó. Mi madre. Desde Andalucía. Notaba mi voz quebrada. Hija. ¿Estás bien? No podía contarle, en mi pueblo. El amor como el nuestro era tabú. El aislamiento me ahogaba. Salamanca. Con sus fiestas taurinas y su devoción religiosa. Me recordaba la hipocresía, amor celebrado en poemas. Pero condenado en la realidad. Una noche. En una procesión de Semana Santa. Daniela y yo nos perdimos en la multitud. Las imágenes de la Virgen nos miraban con ojos acusadores. Tenemos que huir. Susurró ella. ¿A Madrid? ¿A Barcelona? La idea me tentaba. Pero, abandonar estudios.
¿Familia? El conflicto interior era atroz, libertad versus responsabilidad. Don Eduardo escaló la traición. Falsificó documentos para que me expulsaran de la universidad. Alegando plagio. Recibí una carta oficial. Lloré en brazos de Daniela. Es él. Lo sé. Ella furiosa. Confrontó a su padre. ¿Cómo pudiste? Gritó en la cena familiar. Él la abofeteó verbalmente, eres una vergüenza. Doña Isabel lloraba. Pablo callaba. La familia se rompía. Daniela huyó a mi residencia. Pasamos la noche hablando. Planeando. Te amo. Patricia. Lucharemos juntas. Pero al amanecer, don Eduardo apareció con la policía, alegando que yo la había secuestrado. Ridículo. Pero en Salamanca, su influencia pesaba. Nos separaron. En la comisaría. Humillada. Juré venganza. Libre. Pero marcada. Daniela volvió a casa. Vigilada. Nos comunicábamos por notas secretas. Como en una novela de intriga. El amor persistía. Pero el dolor crecía. ¿Valía la pena? Mi corazón decía sí. Pero la razón dudaba. Una tarde en el puente romano. Sola. Contemplé el Tormes. Recordé nuestra primera cita. Risas inocentes. Ahora. Todo era drama. Don Eduardo me llamó, ríndete. Patricia. Daniela se casará pronto. ¿Era verdad? El pánico me invadió. Confronté a Daniela en un parque. Dime que no es cierto. Ella negó. Pero sus ojos vacilaban. Reveló otro secreto, su padre la chantajeaba con desheredarla. Afectando a la madre enferma. No puedo abandonarla. Sollozó. El dilema era cruel, amor versus familia. PHNN con don Eduardo. Empatía con Daniela. Salamanca testigo de nuestra tragedia. Con sus murallas antiguas guardando secretos centenarios. El clímax llegó como un toro en la arena. Daniela. Presionada. Aceptó una cena con el prometido. Alejandro. Un joven abogado de Valladolid. Me lo contó llorando, es solo para calmar a mi padre. Celos me consumieron. ¿Y si se rendía? Espié la cena en un restaurante de la Rúa Mayor. Verla reír con él me dolió como una puñalada. Confrontamos después. ¿Cómo pudiste? Grité. Ella, era actuación. Amor. Pero la desconfianza crecía. Don Eduardo. Sabiéndolo. Me envió una nota, ve. Está mejor sin ti. Furiosa. Planeé revelarlo todo en una fiesta familiar. La Nochevieja en Salamanca era mágica. Con uvas en la Plaza Mayor. Pero para nosotras. Era guerra. Daniela me invitó en secreto. En la casa. Llena de invitados. Don Eduardo me ignoró. Doña Isabel. Piadosa. Me bendijo. Pablo me miró con lástima. En el jardín. Daniela y yo nos besamos a escondidas. Huyamos esta noche.
Propuse. Ella dudó, mi madre. Entonces. Don Eduardo nos descubrió. Basta. Rugió. Ante todos. Nos expuso, esta mujer corrompe a mi hija. Humillación total. Invitados murmuraban. Escandalizados. Doña Isabel se desmayó. Pablo gritó: papá. Déjalas. Caos. Daniela defendió: te amo. Patricia. Papá. Acéptalo. Él. Rojo de ira fuera de mi casa. Nos echaron. En la calle fría. Abrazadas. Lloramos. Pero la libertad saboreaba amarga. Días después. Daniela desapareció. Su teléfono apagado. Pánico. Busqué en la universidad. En el río. Nada. Don Eduardo contestó: se fue a un convento. Para curarse. ¿Mentira? Investigando. Descubrí la verdad, la había enviado a Madrid. A casa de parientes. Para corregirla. PHNN absoluta. Con ayuda de amigos. Fui a Madrid. Encontré la dirección. Llamé. Una tía abrió: Daniela no quiere verte. ¿Lavado de cerebro? Insistí. Daniela apareció. Demacrada. Patricia. Vete. Es por tu bien. Sus ojos decían lo contrario. Reveló el secreto final: don Eduardo tenía un pasado oculto. Había sido amante de un hombre en su juventud. Reprimido por la sociedad franquista. Odiaba nuestro amor porque le recordaba su propia debilidad. Hipocresía pura. Me amenaza con suicidarse si no obedezco. Sollozó. Empatía inesperada. Don Eduardo. Víctima de su época. Proyectaba su dolor. Pero no justificaba su crueldad. Lucharemos. Dije. Planeamos escape. De vuelta en Salamanca. Confronté a don Eduardo solo. En su estudio. Le dije: sé su secreto. Palideció. No lo entiendes. En mi tiempo. Era muerte social. Lloró. Revelando su tormento. Amo a mi hija. Pero temo por ella. Momento humano, vi al hombre roto tras la máscara. Ayúdenos. Supliqué. Dudó. Lo intentaré. Pero la traición final alertó a la familia. Daniela fue encerrada. Desesperada. Organicé rescate con Pablo. Que se unió. Hermana. Mereces ser feliz. Dijo. En una noche tormentosa. Entramos. Daniela lista. Huimos en tren a Barcelona. Libertad. Pero con precio: familia rota. En el tren. Abrazadas. Juramos reconstruir. Salamanca atrás. Con sus secretos. Barcelona nos recibió con mar y libertad. Vivimos en un piso humilde. Estudiando a distancia. Nuestro amor florecía sin sombras. Pero ecos del pasado persistían. Daniela soñaba con su madre.
Yo con la culpa. Don Eduardo llamó meses después. Volved. Isabel está enferma. Dilema, regresar. Daniela quiso. Es mi familia. Volvimos a Salamanca. Cautelosas. En el hospital. Doña Isabel. Débil. Nos vio. Hijas. El amor es amor. Murmuró. Milagro. Don Eduardo. A su lado. Callado. Reveló a la familia su pasado. Fui cobarde. No repetiré. Reconciliación tentativa. Pablo mediaba. Cena familiar, tensa. Pero honesta. Don Eduardo pidió perdón, os hice daño por mi miedo. Lloramos todos. Humanidad en la mesa castellana. Nuestro amor aceptado. No celebrado. Pero tolerado. Graduadas. Nos mudamos juntas. Salamanca. Ahora hogar verdadero. Pero conflictos internos perduraban. Daniela dudaba, ¿somos egoístas? Yo, no. Somos valientes. Terapia ayudó. Hablando de traumas. Una boda simbólica en el huerto de Calisto y Melibea. Con amigos. Votos de eternidad. Don Eduardo asistió. Emocionado. Os bendigo. Vida siguió, trabajos. Viajes. España cambiaba. Con leyes pro LGBT. Nuestro story inspiraba. Años después. Con hijas adoptadas. Reflexionaba, el dolor forjó nuestra fuerza. Salamanca. Testigo de transformación. El final fue de esperanza. Don Eduardo. Envejecido. Escribió memorias sobre su vida reprimida. Abogando por aceptación. Murió en paz. Reconciliado. Doña Isabel nos visitaba. Abuela amorosa. Daniela y yo. En nuestra casa salmantina. Celebrábamos aniversarios en la Plaza Mayor. Nuestro amor. Profundo. Resistió tormentas. Reflexión, en España. Donde historia pesa. El cambio viene del corazón. Nuestro viaje. De dolor a redención. Era humano.